Buenas tardes, mi nombre es Ana María Chamorro y les voy a hablar un poco sobre la reforma laboral, que fue el tema que escogimos para nuestra guía 3. Es importante empezar diciendo que la reforma laboral es una desventaja social para Colombia, teniendo en cuenta las condiciones en las que la planteó la ministra de Trabajo, Alicia Arango, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Para empezar, es importante decir que Colombia es uno de los países con más tasa de desempleo, ubicándose en el puesto 65 a nivel mundial. Esto quiere decir que equivale al 10,65% de la tasa de desempleo en el país. Lo que nos lleva a entender de que sí necesitamos una reforma laboral, pero no como la planteó en su momento la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que lo comentó en el 2019, diciendo de que la reforma laboral que se implementaría aquí en Colombia debería ser como la tienen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en otros países, que se trabaja y se paga por horas. ¿Por qué no sería viable y por qué no sería opción para aquí, para Colombia? Porque aquí en Colombia la hora de trabajo está aproximadamente en 4.166 pesos, mientras que en Estados Unidos está entre 13 y 35 dólares dependiendo del estado y del ramo en el que estén trabajando. Este modelo de reforma laboral no nos ayudaría al alcance de los objetivos del ODC en el objetivo 8, teniendo en cuenta que este objetivo habla del crecimiento económico. Y debemos tener en cuenta la realidad de nuestro país y con respecto a la capacidad adquisitiva y la inferioridad de nuestra moneda con relación a la de Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Esto quiere decir que si se implementara una reforma laboral por horas aquí en Colombia no sería viable ni sería bueno para las condiciones laborales de los colombianos. ¿Por qué? Porque si multiplicamos y hacemos los cálculos correspondientes teniendo en cuenta los valores que ya mencioné anteriormente, el valor del día de trabajo para un colombiano saldría por 33.328 pesos exactamente. Si multiplicamos esto por la cantidad de días que puede laborar una persona, que esto variaría todos los meses, sería un valor de 832.500 aproximadamente mensual, lo que se sacaría un colombiano para poder cubrir con sus gastos. Esto ni siquiera alcanzaría a ser un mínimo legal vigente que ahorita tenemos aquí en Colombia. No podría cubrir con todas sus necesidades y se debe tener en cuenta esto a la hora de aplicar una reforma laboral como esta. Otro de los efectos negativos que tendría esta reforma laboral sería el tema de la cotización de semanas para la pensión de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque en Colombia nos exigen 1.300 semanas cotizadas para poder acceder a una pensión y si se elaborara por hora sería muy difícil y se alejaría mucho la posibilidad de poder llegar a obtener una pensión y tener una vejez bonita. Y no solo una vejez bonita, sino mínimamente decente y con lo necesario para poder vivir. La gran pregunta es por qué una reforma laboral pagada por horas como la que se quiere implementar es tan mala para un país como el de nosotros. Y la respuesta es, nosotros como trabajadores no tenemos buenas condiciones laborales. Esto quiere decir que se trabaja mucho, la remuneración no es buena y el bienestar que se tiene dentro de algunas empresas no es bueno. O sea, las empresas no se preocupan por el bienestar de sus trabajadores y sí porque cumplan metas o lo que ellos mismos pongan para que la empresa vaya surgiendo. Entonces, si laboráramos por horas, no tendríamos o tendríamos las mismas condiciones que se tienen ahorita y sería por menos dinero. Entonces no sería ni siquiera viable para la economía del país, teniendo en cuenta los argumentos que ya se presentaron anteriormente. El ODS 8 tiene como objetivo promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Esto quiere decir que si se llegase a implementar una reforma laboral aquí en Colombia, como lo es la que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, no podríamos nosotros como colombianos acceder a un trabajo decente. Y esto trancaría las opciones o las metas que tienen este tipo de objetivos. El ODS 8 tiene como objetivo promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Esto quiere decir que si se llegase a implementar una reforma laboral aquí en Colombia, como lo es la que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, no podríamos nosotros como colombianos acceder a un trabajo decente. Y esto trancaría las opciones o las metas que tienen este tipo de objetivos.
Para finalizar, es importante que a partir de todas las disciplinas que estudiemos y para las que nos estemos preparando, sirvan y contribuyan para este tipo de mejoras a nivel laboral. Por ejemplo, desde la disciplina que yo estoy estudiando y para la que me estoy preparando para llegar a ser profesional, que es la psicología, se podrían implementar a futuro corto, si se puede, no sé, por ejemplo, test, nuevas actividades que permitan a nosotros o a las personas como psicólogos profesionales saber qué es lo que necesita la clase trabajadora, qué es lo que les hace falta y qué es lo que realmente ellos necesitan para poder desempeñar mejor su labor. Este tipo de cuestionarios, de test y de actividades pueden servir para que el trabajo decente se pueda implementar y se pueda ver más a futuro, aquí en un país como lo es Colombia. Muchas gracias.